Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Agustina Nieves Álvarez, titulada Relación entre el peso al nacimiento, la vitalidad y la supervivencia del lechón en camadas hiperprolíficas. Ofició como tutor Fabiana Manto, como directora Guadalupe Martínez y en carácter de evaluador Alejandro Sorazzi. Bueno, Agustina, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno, bárbaro. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Listo, bárbaro. Bueno, el título de mi tesina fue Relación entre el peso al nacimiento, la vitalidad y supervivencia del lechón en camadas hiperprolíficas. Los temas que voy a desarrollar son los siguientes. Una pequeña introducción, antecedentes, los objetivos planteados en mi tesina, materiales y métodos, resultados y una conclusión. En los últimos años, el consumo de carne a nivel mundial se ha incrementado y el 43% de ese consumo está representado por la carne porcina. Los principales productores de carne a nivel mundial son China, la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. Y a su vez son los mismos consumidores principales de la carne porcina. Se estima que el consumo por habitante a nivel mundial es de 15 kilos por año. En nuestro país, las principales provincias que desarrollan la actividad son Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe. En el año 2019 se faeñaron aproximadamente 60.000 cabezas porcinas y en lo que lleva en el transcurso de este año ya van aproximadamente 650.000 cabezas faeñadas. Y se estima que el consumo en lo que va de este año ya llegó a 16 kilos por habitante. La producción porcina ha avanzado en diferentes aspectos, principalmente aspectos tecnológicos, sanitarios, nutricionales y ambientales, pero el enfoque ha sido más en aspectos genéticos en los últimos años, desarrollándose lo que se conoce hoy en día como la cerda hiperprolífica, que es aquella hembra que pare más de 15 lechones nacidos totales por parto. La genética en un principio se basó en la prolificidad de la hembra, pasando de una cerda que paría 6-7 lechones a una cerda que pare hoy en día más de 15 lechones. Pero como la prolificidad es un carácter cuantitativo de baja heredabilidad, la genética se ha basado en caracteres maternales, como son el número de nacidos totales, número de nacidos vivos, peso de la camada, lechones supervivientes al 5.º día de vida y lechones destetados por cerda. De estos caracteres, el que tiene más implicancia como un efecto negativo en la cerda hiperprolífica es el peso de la camada. Es un carácter que tiene una heredabilidad del 27%, pero la alta prolificidad hace que este tipo de cerdas paran lechones de bajo peso al nacimiento, lo cual hace que aumente la posibilidad de muerte neonatal en las maternidades de las granjas. Bueno, ahora voy a ir a la sección de antecedentes. Voy a hacer hincapié en ciertos temas como es la alimentación de la cerda hiperprolífica, la atención de partos en la maternidad, los trados de los lechones, peso del lechón al nacimiento y mortalidad perinatal. Alimentación de la cerda gestante. La alimentación la podemos dividir en 3 fases, dependiendo del periodo de gestación que se encuentra la cerda. En la primera fase, la dieta apunta a maximizar la supervivencia de embriones de calidad y a recuperar el estado corporal de la cerda que fue destetada. La segunda fase, que sería la segunda fase de gestación, la dieta apunta principalmente a el desarrollo fetal y mamario y a mantener esa condición corporal para cuando la cerda vaya a parir.
Y la última fase, que abarca aproximadamente desde los 85 días hasta los 115 días de gestación, la dieta apunta principalmente a el crecimiento en peso de los fetos y al desarrollo de la glándula mamaria y los últimos días la producción de calostro. Esta etapa es la más importante porque nos permite poder asegurar un buen peso del lechón al nacimiento y que haya una escasa variabilidad del peso de la camada. En cuanto a la atención del parto, las camadas de cerdas hiperprolíficas paren un elevado número de lechones, pero que estos son de bajo peso e inmaduros al nacimiento. Como podemos observar en las siguientes imágenes, un lechón de bajo peso al nacer, y lo que hay que apuntar es al manejo de la atención del parto, donde tiene que haber una correcta higiene de la jaula de la cerda que va a parir, realizar una buena atención del lechón al nacimiento, limpieza de restos fetales y de secreciones, principalmente de las vías respiratorias del lechón, ligado, corte y desinfección del cordón umbilical, que es una principal vía de acceso para diferentes patógenos, brindarle al lechón la temperatura adecuada que necesita y realizar un buen calostrado. El lechón es un animal que tiene incapacidad de regulación energética luego del nacimiento. Esto es debido a diferentes características que presenta, como puede ser la incapacidad de regular la temperatura corporal, ya que no presenta tejido adiposo, tiene escaso aislamiento térmico porque presenta poca grasa subcutánea y a su vez poco pelo, y es un pelo denso, y tiene escasas reservas de glúcidos de glucógenos como energía. Es por ello que se le debe brindar al lechón un microclima ideal cuando nace, a través del uso de lámparas infrarrojas y mantas térmicas. Los lechones de bajo peso son aquellos lechones que pesan menos de 1 kilo, 800 gramos, y que presentan ciertas características que llevan a que ese lechón pueda sufrir una muerte prematura. Como puede ser, presenta mayor relación superficie-peso, lo que predispone a que pierda calor y pueda sufrir una hipotermia. A su vez, presentan menores reservas energéticas, nacen mucho más débiles, y lo cual hace que tengan que realizar mayor competencia con sus hermanos para poder calostrar, y son de reacción lenta las primeras horas de vida. Estas características llevan a que este tipo de lechones sufran muerte por aplastamiento, que es la principal causa de muerte dentro de los primeros 3 días de vida del lechón. Bueno, el lechón nace sin protección inmunitaria. Es por eso que es importantísimo que consuma el calostro las primeras 12 a 24 horas de vida. El calostro es la primera secreción de la glándula mamaria, es un fluido dinámico que está compuesto por un 75% de agua, un 15% de proteínas, un 5,9% de grasas, un 3,4% de lactosa y un 0,6% de minerales. Dentro de las proteínas, las inmunoglobulinas son las que van a brindarle al lechón el estatus inmunológico. Es por eso que es importantísimo que el lechón consuma la cantidad de calostro que necesita en esas primeras horas de vida. Se estima que el consumo es entre 180 a 200 gramos por kilo de peso vivo. Para lograr esto hay que elaborar un buen manejo del calostrado, estimulando el mismo, y atendiendo a los lechones en base a la vitalidad y el tamaño que presentan. Una práctica que se lleva a cabo en las granjas es usar calostradores y dividir la camada en 2 grupos y ir rotando los lechones cada 30 a 45 minutos, así se les da la posibilidad a todos que puedan calostrar y consumir lo que necesitan. Bueno, la mortalidad neonatal es la mortalidad que se presenta en la primera semana de vida y representa entre un 15% de los lechones nacidos vivos de esa semana. Las principales causas son aplastamiento, hipotermia,
hipoglucemia, diarrea y defectos genéticos, como puede ser, por ejemplo, el splaylet. Como mencioné anteriormente, el aplastamiento es la principal causa de muerte neonatal, pero se debe a diferentes factores. Son 3 factores importantes que intervienen: el lechón, el ambiente en el que se encuentra y la cerda. El lechón, un lechón que tiene poca vitalidad y que nace de bajo peso, le cuesta más termorregular, como ya mencioné anteriormente, no va a poder calostrar, va a sufrir inanición, va a sufrir hipotermia y eso lleva a muerte por aplastamiento. A su vez, la baja temperatura, por eso hay que hacer hincapié en lo que es el manejo de la sala de maternidad, también puede llevar hipotermia al lechón, y la conducta de la cerda en cuanto a que sea una cerda que tiene una conducta maternal reducida o que no sea una cerda que tenga esa sensibilidad en el momento en que se incorpora a tomar agua y se vuelve a echar para poder amamantar. Todos esos factores llevan a que el lechón pueda sufrir muerte por aplastamiento. Bueno, en base a todo lo que describí anteriormente, el objetivo que planteamos en mi tesina fue la medición del peso individual al nacimiento de los lechones para poder determinar si existe correlación entre el peso y la supervivencia de los lechones en cerdas hiperprolíficas. Y los objetivos más específicos fueron correlacionar el peso del nacimiento de esos lechones con la paridad de la cerda, el número de nacidos totales, número de nacidos vivos y número de nacidos muertos. El lugar que se utilizó fueron 3 granjas comerciales que se encuentran ubicadas en la provincia de Buenos Aires, en el periodo que comprende desde junio del 2019 a agosto del 2019. En total se evaluaron 70 madres de diferentes líneas genéticas y con distinto número de paridad. En la granja número 1, la genética que se encontraba era Choice. En la granja número 2, Australis Topics. En la granja número 3, Topics y Choice. Y la variedad fue desde hembras de primer parto, cachorras, hasta hembras de octavo parto. En este caso, las 3 granjas tienen un manejo en cuanto a la alimentación muy parecido y el manejo que realizan en la maternidad también es muy similar. En lo que es el ensayo, se realizó la atención de los lechones en el momento del parto, siguiendo las normas de manejo de cada granja. Lo primero que se hacía era la limpieza de los restos de placenta y secreciones presentes en la boca y nariz de los lechones. Luego se proseguía al secado del lechón con polvo o con papel secante y se ligaba, se cortaba y se desinfectaba el cordón umbilical. Una vez realizadas estas atenciones, se procedía a la identificación según el orden de nacimiento de ese lechón. Como se puede apreciar en la foto, se colocaba un número con tizas de colores. Se realizaba el pesaje individual de ese lechón con una balanza digital y se registraba el mismo en una planilla. Como podemos observar en la foto, se utilizó ese tipo de balanzas. Luego se los colocaba a los lechones bajo lámpara infrarroja para lograr la temperatura que necesitan y se procedía al calostrado. Dividí la camada en 2 grupos y cada 30 o 40 minutos los iba rotando. Para el registro de datos, confeccioné una planilla, que es esta, que me permitió colocar el ID de la madre, la fecha de parto, la hora de nacimiento de cada lechón y el peso de cada lechón. Y luego, todas estas planillas fueron traspoladas a un Excel que se utilizó para el análisis de estos datos. En cuanto al análisis bioestadístico utilizado, para lo que es la normalidad de datos, se realizó mediante el test de Shapiro-Wills y la homogeneidad de las varianzas por el test de Bertlet. Después utilizamos el test de correlación de Spearman o Pearson para poder determinar si existía relación entre el peso promedio del lechón y con diferentes variables, como es el número de nacidos vivos, muertos, totales, momias y paridad. Y la prueba de chi cuadrado de Fisher para determinar si existía asociación entre el peso del lechón al nacimiento y la mortalidad. En este caso,
dividimos a los lechones en dos grupos, mayor de 1 kilo de peso vivo al nacimiento y menor de 1 kilo de peso vivo al nacimiento. En todos los casos, las pruebas en todas las pruebas realizadas, un p-valor menor a 0,05 indicaba que sí existía asociación entre las variables en estudio. Bueno, ahora voy a describir los resultados que obtuve del ensayo. Bueno, se pudo observar que sí existe relación entre el peso vivo del lechón al nacimiento y la mortalidad. Como podemos observar en este gráfico, aquellos lechones que nacen con un peso menor a 1 kilo tienen mayores probabilidades de sufrir muerte que aquellos lechones que pesan más de 1 kilo al nacimiento. A su vez, también se observó que sí existe relación entre la causa de muerte y la mortalidad, ya que la mayoría de las causas de muerte en este ensayo fueron por aplastamiento. Otras causas fueron el no calostrado y también hubo causas como cerdas agresivas que mordían los lechones o por defectos genéticos como el splay leg, que no permite que el lechón calostre o que pueda moverse, entonces pueda sufrir aplastamiento o muerte por inanición. En cuanto a la evaluación de la mortalidad, no hubo asociación entre la mortalidad y la granja que se estudió. Pero sí pudimos determinar que las 3 granjas tenían un porcentaje de mortalidad muy similar. En cuanto a ver si existía correlación entre el peso promedio del lechón al nacimiento y diferentes variables, como son el número de nacidos vivos, número de nacidos totales, número de nacidos muertos y paridad, se observó que sí existe correlación, ya que en todos los casos el p-valor dio menos 0,05. Entonces quiere decir que sí hay asociación entre estas variables. Como podemos observar en este gráfico, a medida que aumenta el número de nacidos vivos, el peso promedio del lechón al nacimiento disminuye. Lo mismo ocurre con el número de nacidos totales y con el número de nacidos muertos. A medida que aumenta el número de nacidos muertos, el peso del lechón al nacimiento también disminuye. En cuanto a lo que es la paridad de la cerda, en este ensayo, sí pudimos observar que la paridad de la cerda influye en el peso del lechón al nacimiento, demostrando que a medida que la paridad de la cerda aumenta, es decir, que a medida que esa cerda tiene mayor cantidad de partos, el peso del lechón al nacimiento también disminuye. Y en cuanto a las granjas, digamos, no se observó que sí exista relación entre la granja y el peso del lechón al nacimiento, pero sí pudimos observar que en la granja número 2 fue la granja que mayor cantidad de lechones de bajo peso al nacimiento tuvo, y esto puede deberse a que en ese momento de la recaudación de los datos, esa granja estaba pasando por un cambio genético y la mayoría de las granjas que se utilizaron en este ensayo, de las cerdas, perdón, que se utilizaron en este ensayo, eran cerdas de más de 5 o 6 partos. Bueno, como conclusión, los lechones que nacen con bajo peso tienen mayores probabilidades de sufrir muerte perinatal por aplastamiento, ya que nacen más débiles, sufren inanición e hipotermia. Como profesionales debemos trabajar en poder lograr buenos pesos de los lechones al nacimiento, implementando buenas medidas de manejo de la cerda en cuanto a la alimentación en la cerda gestante, manejos en la atención de partos y un buen manejo de los lechones al nacimiento, tanto en lo que es el calostrado, que es lo principal para ese lechón, y también en manejos de la camada una vez pasadas las 24 horas. Y así poder lograr reducir la mortalidad perinatal en las maternidades de las granjas porcinas. Bueno, muchas gracias.